Bueno, hoy quería comentarles, traerles que se votó como casi todos los años. En realidad esta es la votación que viene desde el año pasado, que se suspendió, en la Asamblea General de Naciones Unidas, que como todos los años, repito, se vota una resolución que se llama Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Es una votación que desde el año 1992 es aprobada por amplia mayoría. Este año no fue la excepción y votaron 184 países a favor de esta resolución, o sea, a favor de levantar el bloqueo a Cuba. Solamente 2 votaron en contra, si querés, podés adivinar quiénes fueron. A ver, ¿me das medio segundo? Estados Unidos 1. Sí. Era impresionante, bien. Obviamente. ¿Y el otro cuál es? A ver. Uno que es muy amigo de Estados Unidos y hemos hablado también en esta columna. ¿Pero es de América también? No. ¿Inglaterra? No. Es Israel. Ah, mira, acá me estaban diciendo. Después te voy a decir cómo lo dijeron de aquel lado, que el Lito tenía razón. Israel, bueno, son 2 casi obvios, ¿no? Sí, bastante, como que se pasan por alto todo lo que dice la ONU desde que se creó, básicamente. Y una organización que a veces parece pintada, ¿no? A veces parece pintada. Sí, como que es muy simbólico. Y esta votación, digamos, si bien salió mayoría por levantar el bloqueo, también queda como en algo simbólico, en algo, pero bueno, que hace quedar cada año peor a Estados Unidos con esta política injerencista que lleva a cabo hace más de 60 años. Formalmente el bloqueo económico empezó en el 61, si no me equivoco. Ya son 59 años. A partir de un decreto que firmó John Kennedy, el presidente de Estados Unidos, y han pasado 6 presidentes republicanos y 5 demócratas en el camino en Estados Unidos, manteniendo el bloqueo, y sin embargo no han podido, digamos, quebrar la voluntad del pueblo cubano. Sí tiene unos efectos devastadores, ¿no?, sobre la economía y sobre el pueblo, y ahora vamos a hablar un poco más de esto. Pero bueno, son 6 décadas de bloqueo a Cuba, y si quieren vamos a escuchar un poquito lo que pasaba en la sesión de hoy a un diplomático venezolano, Samuel Moncada, el representante de Venezuela ante la ONU, y bueno, esto es lo que decía hoy en la sesión. Hace casi 60 años, Cuba hace frente a un bloqueo económico, comercial y financiero que es ilegal porque viola toda norma del derecho internacional, que es inhumano porque viola los derechos humanos de todo un pueblo, y peor aún, que es criminal porque es una política de crueldad calculada que busca generar dolor y sufrimiento en la población civil. Es una agresión que usa instrumentos económicos, es un castigo colectivo que por su carácter sistemático y deliberado constituye un crimen de lesa humanidad. Las medidas coercitivas unilaterales aplicadas ilegalmente contra Cuba tienen un mayor alcance e impacto en medio de la pandemia del COVID-19. Así, el gobierno de los Estados Unidos de América se ha convertido en un promotor del terrorismo económico. Ahí escuchábamos ahí estaba, así es, Samuel Moncada, representante de Venezuela. También, obviamente, habló Bruno Rodríguez, que es el canciller cubano, que un poco lo que decía es que el gobierno de los Estados Unidos, que asumió ahora, y bueno, y la administración pasada, usó como aliado al COVID-19, a la pandemia, para, digamos, fortalecer la guerra no convencional contra Cuba, y recrudeció todo el bloqueo, ¿no? También tenía el audio de él, pero bueno, por motivos de tiempo no lo vamos a escuchar. Sí, tenemos tiempo. Sí, Juaco, está todo el tiempo disponible para vos. No, pero igualmente ese no se los pasé porque, bueno, ya okay. Está con esto. Ahora vamos a escuchar otros, pero primero contarles que, bueno, en estas 6 décadas de bloqueo, bueno, como les contaba, son 6 décadas, y Cuba tiene pérdidas entre el orden de los $9.000 millones en estas 6 décadas.
solamente entre abril y diciembre de 2020, que es cuando empezó con fuerza, la pandemia, perdón, me equivoqué. Entre abril de 2020 y diciembre de 2020, 9.000 millones de dólares, y en 60 años de bloqueo son 147.853 millones de dólares. Impresionante. Son, pérdidas que afectan diariamente al pueblo cubano. No solamente son números, ¿no?, sino que esto se traslada, digamos, a la cotidianidad de todo el pueblo, y no es como piensa Estados Unidos, que supuestamente lo hace para perjudicar al gobierno, a la revolución cubana, sino que afecta a la gente de a pie, ¿no? Y afecta al turismo, que Cuba vive mucho del turismo, de la llegada de cruceros. Esto recrudeció mucho durante la administración Trump. Afecta al sector de la salud, a la obtención de alimentos, la industria, el combustible, las transacciones financieras están súper trabadas. La gente que tiene familiares en el exterior y necesita remesas para sobrevivir, también se ve muy imposibilitada para poder acceder al dinero que le mandan sus familiares. Y bueno, un poco para visibilizar esto, estuve hablando con un par de amigos y amigas de Cuba, que me mandaron, les pedí que me cuenten un poco cómo es la cotidianidad del bloqueo, y bueno, me mandaron unos audios que quiero compartir con ustedes también. Por favor. El bloqueo contra Cuba es una carga pesada que llevamos a diario todos los cubanos que vivimos en la isla. Es evidente cuando notamos la falta de medicamentos, y a pesar de que contamos con una industria para producirlos aquí, se hace complejo traer a Cuba la materia prima necesaria, incluso medicamentos de probada efectividad en determinadas enfermedades. Es imposible comprarlos en el mercado exterior debido a la persecución de los Estados Unidos, y si procede de ese país, el impedimento es mayor. Ahora mismo el gobierno cubano adoptó la medida de no recibir en sus bancos más depósitos en dólares norteamericanos ante la imposibilidad de llevarlos a bancos extranjeros. Estos, de hacer transacciones con Cuba, serían multados con grandes sumas de dinero. Dejan a Cuba sin el financiamiento con que comprar medicamentos, alimentos, piezas, insumos o combustible, algo que como política genocida han intentado en múltiples ocasiones. El objetivo es paralizar el país, crear descontento y movilizaciones en contra de la revolución. Las relaciones entre quienes vivimos en una u otra orilla se han deteriorado. Cuba no ha bloqueado a su comunidad en el exterior. Es el gobierno de los Estados Unidos el que impide que se envíen remesas. Entonces, ¿a quién afecta el bloqueo? ¿Al gobierno cubano? No, negativo. A los cubanos de a pie, como acostumbramos a decir. En medio de la pandemia por la COVID-19 se ha recrudecido esta guerra contra Cuba, porque no se trata de un embargo, es una guerra declarada en la que involucran al resto del mundo con leyes y resoluciones más allá de sus fronteras para intimidar a quienes tengan algún acercamiento con Cuba. Tendría muchos ejemplos que ponerte de cuánto nos afecta la cotidianidad de la política genocida de Estados Unidos contra Cuba. Basta decirte que no hay sector que escape a las medidas coercitivas impuestas por más de 60 años. Por esa razón, el bloqueo debe cesar ya. Mucho se habla del bloqueo a Cuba en términos generales, en términos económicos, en términos de sanciones al comercio, sanciones a las exportaciones, sanciones a los negocios que Cuba puede establecer incluso con bancos en otra parte del mundo, y que son impedidos por estas leyes de Estados Unidos que sancionan a aquellos que trabajen con activos cubanos, a aquellos que comercien con Cuba, incluso en términos tan prácticos como que un barco, después de tocar puerto cubano, no puede tocar puerto estadounidense en un periodo de 3 a 6 meses en algunos casos. Y eso, por supuesto, tiene un impacto directo en la economía del país. Pero yo creo que más allá del impacto en la economía hay un impacto humano, real, innegable. Y es, por ejemplo, en los miles de niños que han tenido que pasar el doble de trabajo para acceder a medicamentos,
o para acceder a tratamientos comunes que pudieran adquirirlos en Estados Unidos apenas a 90 millas de la isla de Cuba, y que por estas restricciones del bloqueo tan injusto e inhumano, incluso en esos aspectos que digamos serían de entendimiento para todo el mundo, que en el caso de la salud de algo tan sagrado como la salud de un niño aún se aplican estas medidas. Y por ejemplo, recuerdo y tengo muy cercano el caso de un periodista de la ciudad de Camagüey, al centro oriente de Cuba, que tuvo una parálisis a la hora del nacimiento, y su tratamiento requería de algo tan sencillo como Botox para ir recuperando su capacidad motora o recuperando paulatinamente algunos de sus aspectos físicos más dañados por esta parálisis que tuvo al momento del nacimiento, y el gobierno de Estados Unidos se negó a que ese tratamiento con Botox fuera suministrado a un niño pequeño que todavía hoy, 20 años después, vive con esa parálisis y sufre una parálisis que pudo ser menor, que pudo ser aligerada por la ausencia de un medicamento que Estados Unidos se negó a mandar. Bien, Joaco. Sí. Sí, ahí estábamos escuchando las declaraciones directamente de Cuba. Así es, dos amigos de Cuba, Boris de Cienfuegos, Janet está en Caracas, pero bueno, es cubana también me dieron sus testimonios Pavel y Diani, que bueno, también por motivos de tiempo no lo vamos a pasar. Bueno, agradecerles infinitamente a ellos, y bueno, hay un poco los testimonios en primera persona de cómo afecta el bloqueo, ¿no? Y pensar esto, si es inhumano mantener en un cerco a una isla por casi 60 años, ¿cómo puede calificarse esta acción en un contexto de pandemia? Y Estados Unidos sigue, digamos, con estas medidas unilaterales. Solamente en el año 2020 impuso 55 medidas. Y un poco ahí lo que decía Janet es esto, cómo afecta en cuestiones, por ejemplo, para conseguir Botox. También hay muchos casos de gente que necesita una prótesis, o por ejemplo dializadores pediátricos para niños, todas cuestiones vinculadas más que nada a la salud. Se ve una fuerte afectación y es la verdad desgarrador que pase eso solamente por una cuestión política, ideológica, que impone un país sobre otro, ¿no? Dos cuestiones ahí, Joaco, de lo que te escuchaba decir. Por un lado, obviamente lo que estás diciendo, ¿no? Pero qué capacidad enorme de estigmatización, de formar, de crear un sentido común, no solamente en Estados Unidos, sino en diferentes lugares del mundo, sobre la imagen o sobre lo que es el pueblo cubano, ¿no? Distorsionando la imagen, pero colocando un chip en la cabeza de muchas y muchos durante tantos años, para prácticamente muchos ven ahí el demonio directamente políticamente o como nación, ¿no? Y por otro lado, la base sólida del Estado cubano en sus lazos sociales, políticos, culturales, para que con semejante bloqueo puedan, más allá de todo, sostenerse estoicamente hasta el día de hoy con su forma de concebirse ellos y el mundo. Así es, tal cual. Bueno, con lo primero, digamos que sí, o sea, esta demonización, estigmatización es totalmente anacrónica. Estamos como si siguiéramos, digamos, en la Guerra Fría, en la amenaza roja del comunismo, cuando en realidad Cuba solamente tiene cosas buenas para ofrecerle a la humanidad. O sea, y ahí vengo con la segunda parte de lo que me decía, ¿no? Toda la inversión que tiene en educación, en salud, y bueno, y en el ámbito, digamos, en el contexto de la pandemia, sin ir más lejos, Cuba envió 57 brigadas médicas a 40 países o territorios, o sea, médicos que fueron a salvar vidas a otros países, y estas brigadas se sumaron a 28.000 profesionales que ya estaban desplegados en 59 naciones. O sea, un despliegue en el ámbito de la salud dispuesto a entregar su vida para salvar otras, ¿no? Y esto es, digamos, fruto de toda la inversión que han tenido en salud, en educación.
Totalmente. También otro gran logro que hubo, que tenemos en estos días, es que ya hay dos vacunas aprobadas por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, contra la COVID, que son Abdala, que tiene un 92% de eficacia, y Soberana 02, que tiene 62%, pero que está a la espera de que se apruebe, digamos, la efectividad de su tercera dosis, y con eso, va a subir el nivel de eficacia. Son dos vacunas aprobadas por la OMS, el primer país de América Latina que produce sus propias vacunas, que para fin de año puede tener a toda su población vacunada, y además de esas dos en total son 5 los candidatos vacunales que van a estar a disposición de la humanidad, del mundo entero, no solamente de Cuba, sino para salvar vidas en otros países. Así que a pesar de todo este bloqueo, es muy admirable lo que hace la salud cubana y cómo siguen adelante, ¿no? Ayer me ponía a ver unos videos y escuchaba gente del sector salud contando cómo era conseguir hacer todas los muestreos, las pruebas que necesitan para sacar adelante un candidato vacunal, ¿no? Y es un trabajo inmenso, la verdad. Joaco, impecable con este dato nuevamente de las Naciones Unidas, con más fuerza ahora, en gran mayoría votando en contra del bloqueo de Cuba, y ojalá que en algún momento se haga carne esto, ¿no? Con, qué sé yo, uno piensa en nuevas generaciones, pero calculo que esto lo deben haber dicho otros antes y otras antes también, que cambie definitivamente esto y permita que cada nación, cada país, cada región pueda definir su destino. Así es, y además, digamos, son países vecinos, pueden tener relaciones normales, hay mucha gente de Cuba que vive en Estados Unidos, muchos turistas estadounidenses que quieren ir a Cuba, o sea, puede ser totalmente diferente, y esperemos que algún día caiga el bloqueo, seguramente va a pasar, porque Estados Unidos no va a ser el centro del mundo toda la vida, así que toda la solidaridad y admiración con el pueblo cubano, que sigue resistiendo. Un jaque mate fue esta presentación tuya, ¿eh? Mil gracias, Mauro. Un abrazo para todos. Que sigas ahí y te voy a ir